Hoy nos acompaña Felipe Rivadeneira, presidente ejecutivo de la Federación Ecuatoriana de Exportadores, FEDEXPOR. Abordaremos sobre la propuesta de ley de innovación y desarrollo en Ecuador, la ley IDEA que se debate en Estados Unidos para Ecuador. También analizaremos otros temas en materia económica que son muy importantes. Bienvenidos a Gama Noticias a Fondo. Muchas gracias por estar acá. Un saludo a sus distinguidos televidentes. Muchísimas gracias. Estuvo de viaje por Estados Unidos, conocer un poco cómo avanza este debate en Estados Unidos para Ecuador de este importante proyecto de la ley IDEA. Sí, efectivamente, creo que ha sido un excelente viaje. Si bien esto todavía es de pulso, ¿no? Es decir, tenemos que seguir golpeando las puertas en el Congreso norteamericano para que el Ecuador vuelva a tener una oportunidad de acceso preferente hacia el mercado norteamericano. No nos olvidemos que Estados Unidos sigue siendo nuestro principal destino de exportaciones, donde las exportaciones agroindustriales del sector rural del Ecuador serían las mayores beneficiadas, ¿no es cierto? Es decir, aquí lo que estamos buscando con la ley IDEA, por sus siglas en inglés, es que el Ecuador tenga un acceso preferente, que lo perdimos en su momento cuando dejamos de tener las preferencias del ATPDA, cuando no suscribimos el acuerdo comercial con los Estados Unidos. Y como les decía, ¿no? Estados Unidos es nuestro mercado, se podría decir natural, porque tenemos la misma moneda, tenemos una ganancia en ventajas logísticas con los Estados Unidos. Es un país donde tiene más de 50 estados, donde tiene más de 300 millones de consumidores y donde productos como el aguacate, la pitahaya, la piña, el espárrago, la alcachofa, la espinaca, etcétera, pudieran tener un gran beneficio, y el atún también, pero que actualmente no lo podemos llegar a concretar porque tenemos un promedio arancelario del 20 al 25%, entonces es prácticamente inviable. Creo que se ha avanzado mucho en este año. Si hacemos un balance y un resumen de lo que ha sucedido, ya logramos que en el mes de marzo se ingrese este proyecto en la Cámara del Senado. Ahora ya hace alrededor de un mes logramos que se ingrese en la Cámara de Representantes, y justamente lo que hicimos fue tener innumerables reuniones. La verdad, son reuniones de jornadas muy extensas donde prácticamente nos reunimos cada día con 15, 20 congresistas y de los equipos, los staffers de los equipos de los congresistas, para ponerle al Ecuador en el radar de los Estados Unidos. Mencionar que somos el único país que no tiene, de Latinoamérica, de la costa del Pacífico, que no tiene un acuerdo comercial con los Estados Unidos, y por eso es tan necesario este apoyo. Yo creo que el Ecuador en los últimos años ha hecho sus deberes, es decir, es un país que combate el narcotráfico, es un país que busca la consolidación de la democracia, pero que necesitamos también darle soluciones a la gente a través de la generación de empleo y de nuevas inversiones y de generación de riqueza, y eso es justamente lo que buscamos al crear estas condiciones favorables para entrar a un mercado norteamericano donde nos permita crear nuevas empresas y nuevos sectores de exportación. ¿A qué se debe que seamos el único país en Latinoamérica que no hayamos tenido este beneficio con Estados Unidos? Bueno, fue culpa nuestra, la verdad. En el 2005 muchos mitos y mucha ideología política, mucha carga ideológica nos hizo que nos retiráramos de las negociaciones de un acuerdo comercial con los Estados Unidos. Imagínate, ya vamos 18 años lamentándonos de ese suceso. Nosotros hemos siempre peleado y luchado para tener ese acceso preferente, porque somos unos convencidos de que Estados Unidos sería un gran destino. El país ha cambiado, ya tenemos el acuerdo comercial con la Unión Europea vigente desde 2017, y ya este año se cerraron las negociaciones con China, con Corea del Sur, con Costa Rica. Hay una excelente noticia también de que en 90 días seguramente el Congreso canadiense dará la autorización al gobierno de Canadá, al Ejecutivo de Canadá, para que inicie negociaciones con el Ecuador. Entonces yo creo que las circunstancias han cambiado. Sin embargo, el momento político de los Estados Unidos no es el adecuado para buscar un acuerdo comercial de libre comercio. Entonces, lo que podemos hacer ahora es apalancarnos en esta ley IDEA, ¿no es cierto?, en estas preferencias arancelarias, para buscar como un mecanismo, como puente, que nos permita crecer en comercio, crecer en oportunidades de empleo, crecer en generación de riqueza, hasta que las condiciones políticas de los Estados Unidos nos permita llegar a un acuerdo comercial.
Y precisamente cómo diferenciar los beneficios de un proyecto de ley IDEA con un acuerdo comercial que por el momento no se va a poder iniciar con negociaciones con Estados Unidos. Bueno, la verdad que es el mejor de los mundos, si me pregunta usted. ¿Por qué? Porque en la ley IDEA lo que hacemos nosotros es anexarnos a un programa que existen actualmente en los Estados Unidos, que es los beneficios arancelarios para los países del Caribe. Nació en esa manera hace mucho tiempo atrás, pero también los países centroamericanos se hicieron beneficiarios de esto. Por ejemplo, El Salvador, que no tiene Mar Caribe, ¿no es cierto?, pero que también usó este programa hasta poder graduarse con un acuerdo comercial. Entonces es por eso que se ha visto esta necesidad. Hay un gran apoyo de muchos congresistas allá, por ejemplo, la congresista Salazar, que ingresó este proyecto hace, como le decía, menos de un mes. Justamente lo que se busca es brindar al Ecuador esa oportunidad hasta que hayan las condiciones, y eso es un acceso preferente y una concesión unilateral de aranceles que le dan al Ecuador sin que el Ecuador no dé nada a cambio en materia comercial. Obviamente tiene que cumplir ciertos requisitos que el Departamento de Comercio va a buscar, pero que el Ecuador ya los cumple, ¿no? Es decir, respeto a la ley, respeto a la democracia, respeto a los derechos humanos, etcétera, ¿no? Entonces, esa es una gran diferencia y por eso sería un gran momento para que el Ecuador pueda aprovechar de esto. ¿Y para cuándo se estimaría contar con esta aprobación del proyecto de ley IDEA? Esa sí es la pregunta del millón. Esperemos, hay un dicho en Washington que dice que nada pasa hasta que todo pasa, ¿no? Es decir, nosotros seguimos trabajando, vamos a seguir viajando, vamos a seguir impulsando, vamos a seguir poniéndole al Ecuador en la agenda de los congresos norteamericano. Esperemos que tengamos esta ventaja en el próximo semestre, esta ventana de oportunidad antes de que sucedan las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, ¿no? Usted ha mencionado también otra noticia importante para el sector productivo, que es este inicio de las negociaciones entre Ecuador y Canadá de un acuerdo comercial previsto para marzo del 2024. ¿Qué beneficios tendría el país? Bueno, yo creo que Canadá es otro gran mercado de destino. Por ejemplo, para darle un caso puntual, las flores ecuatorianas en el Canadá pagan un 7% de arancel, mientras que las flores colombianas no lo pagan, porque ellos sí tienen un acuerdo comercial. Entonces yo creo que tendríamos un mercado muy grande, muy similar en consumo a los Estados Unidos, en donde también podríamos tener una gran ventaja arancelaria. Y creo que es una gran noticia, sigue apalancándose este gran impulso comercial que se ha venido dando en el Ecuador, y que el Ecuador además está generando este interés también afuera en inversiones. Canadá es un país que genera muchas inversiones fuera, y eso es justamente lo que necesitamos, ¿no? Es decir, dar las condiciones, dar ese mensaje al mundo de que el Ecuador está haciendo bien las cosas, del Ecuador es un país más serio, ¿no es cierto?, que quiere desarrollarse, y para eso necesita este nexo y esta interrelación con grandes mercados, ¿no? Yo creo que los mensajes que se dio la semana pasada, porque también tuvimos la oportunidad de acompañarle a la señora canciller y a la ministra de la Producción, creo que fueron llevando ese mensaje importante, ¿no?, de este nuevo momento, de este ganas de que el Ecuador salga adelante, y creo que el acuerdo con Canadá, si bien nos llevará su tiempo la negociación, nos permitirá dar esa seguridad jurídica para atraer inversiones canadienses, para poder exportar más productos del Canadá y sobre todo generar mayores divisas y empleo para el país, ¿no? Se habla de impulsar la economía popular solidaria, la economía local serían los principales beneficiarios. Sí, tu pregunta es muy importante. Fíjate lo que te mencionaba la ley IDEA. La ley IDEA, justamente el mayor sector beneficiado sería justamente el agroindustrial, es decir, las zonas rurales del país, que tanta falta les hace ese desarrollo, ¿no? Son zonas que están realmente golpeadas, deprimidas. Entonces, tener una posibilidad de grandes inversiones que puedan generar productos nuevos, como te decía, de la agricultura ecuatoriana, y que tengan un acceso a un mercado que es tan potente y de tanta capacidad de consumo como los Estados Unidos o como lo fuera el Canadá, es una gran noticia que pudiera darse para el país. Ahora bien, sobre la ley de eficiencia económica, también importante destacar cuáles son los puntos para el sector exportador, por ejemplo, las zonas francas que propone el presidente Noboa, a diferencia que ya lo propuso también el expresidente Guillermo Lasso. ¿En qué medida será un aporte para el sector exportador? A ver, yo creo que siempre el tener herramientas adicionales para la generación de clusters y de momentos en donde la economía de escala se puede apalancar es importante. Las zonas francas siempre van a ser ese sitio donde de alguna manera pueden venir empresas especializadas a generar ciertos servicios o ciertos productos de la cadena de valor que te ayuden a ser más eficientes y más competitivos. Entonces, el oponernos a brindar nuevas herramientas que nos permitan reducir estos altos costos
costos. No nos olvidemos, nosotros exportamos en dólares, nosotros exportamos en las grandes ligas con una moneda dura, entonces necesitamos de alguna manera ese encadenamiento con beneficios de competitividad que nos permitan de alguna manera, ¿no es cierto?, ser más eficientes y más competitivos también en el área logística, por ejemplo, para poder competir en los grandes mercados. Nosotros no podemos trasladar los incrementos de costos, etcétera, hacia el exterior porque los precios los rige el mundo. Este año, por ejemplo, nuestras exportaciones no les ha ido tan bien, no hemos venido creciendo a 2 dígitos como lo crecíamos en el 2020, 21 y 22, apenas vamos a crecer a un 2%, casi es un crecimiento, se podría decir nulo, lo cual sí genera una gran preocupación en cómo vamos a resolver nuestros problemas de competitividad. Creo que el brindar más herramientas siempre va a ser un aliciente. También creo que de alguna manera se ha resuelto de una forma interesante la autorretención. Creo que el poner esos techos y la tasa efectiva de impuesto que la determinará el Servicio de Renta Interna es algo que nosotros lo empujamos, tal vez no tan públicamente, pero sí de una forma técnica, y eso se ha recogido. Entonces, de esa manera esperemos que la ley tenga ese resultado deseado, que es obviamente lo que buscamos todos, ¿no? Dar herramientas al país para que podamos generar más riqueza, más desarrollo y más empleo, ¿no? Es decir, que el sector exportador está de acuerdo con esta ley, con las observaciones, correcciones también que se han hecho ya dentro de la Asamblea. A ver, estar de acuerdo 100% es muy difícil, pero ya sabemos, ¿no? No hay una ley perfecta para nadie, pero yo creo que, insisto, ¿no?, el que se creen nuevas herramientas, que por ejemplo la incentivación al empleo joven es importante. Y justo la semana pasada tuvimos la determinación del salario básico, ¿no es cierto?, en donde nosotros de alguna manera no estamos del 100% contentos porque tenemos otra propuesta, pero creo que se actuó conforme a la ley y eso es importantísimo. El Ecuador tiene que acostumbrarse a manejarse bajo el imperio de la ley, es decir, que las decisiones que se tomen en política pública estén enmarcadas dentro de la regulación y dentro de lo que termina la ley. Y eso es bueno porque da previsibilidad, ¿no es cierto?, genera seguridad jurídica y de alguna manera también no te lleva a tomar decisiones desde el punto de vista político o populista, ¿no es cierto?, que va en contra de la técnica productiva. ¿Quién no quisiera, por ejemplo, en el caso de los salarios, pagar muchísimo más a los trabajadores? Pero hay sectores que tienen o que son intensivos de manos de obra al 70-80%, que un incremento desproporcionado que no va de acuerdo a la capacidad productiva puede generar el efecto contrario, es decir, desempleo, informalidad. El Ecuador, no nos olvidemos, sufre actualmente de 7 cada 10 ecuatorianos que no se encuentran en el empleo formal y más bien tenemos que buscar una solución para tratar de incorporar esos 7 de cada 10 ecuatorianos al empleo formal. Incrementos salariales que no vayan acorde a la técnica productiva de capacidad de generación de riqueza, lógicamente lleva a ¿qué? A mayor informalidad. Y el Ecuador estaba caminando de una forma muy grave a ese sitio por decisiones que se tomaron en el pasado de incrementos que no tenían sustento técnico. Pero también cómo entender que este salario básico no cubra lo que es la canasta básica. Se requiere unos $300 más para poder cubrir la canasta básica. Sí, a ver, es un tema complejo, pero no lo solucionamos matando las fuentes de empleo. Es decir, si tú incrementas de una forma desproporcionada, lo que haces es presionar de tal manera la competitividad de la empresa, que la empresa para subsistir lo que tiene que hacer es recortar. Y si se recorta, no hay inversión, no hay crecimiento. Entonces, es un equilibrio que se tiene que buscar. Yo creo que la decisión, insisto, no era la mejor para nosotros, pero creo que estamos de alguna manera de acuerdo, porque es un incremento racional que viene de la mano de lo que ha sucedido este año. Yo creo que la única manera de que eso suceda es generar mayor riqueza, es lo que estamos hablando en toda esta entrevista, es decir, crear nuevas oportunidades, nuevos sectores, nuevos acuerdos comerciales, nuevos mercados, para que la capacidad productiva, la generación de nuevas oportunidades, de nuevas empresas se creen en el Ecuador y de esa manera generar más empleo y más desarrollo. No es fácil, no es inmediato, pero si seguimos discutiendo en qué es lo que se tiene que hacer de forma inmediata y qué es los deberes que se tienen que hacer realmente para poder llegar a un desarrollo del país, obviamente tenemos que ir por el punto 2, ¿no? Finalmente, ya para culminar esta entrevista, ¿cuáles son los desafíos para el sector exportador en el 2024? Durante este año también ustedes han reclamado seguridad en las carreteras del país, algo que también es preocupante no solo para el sector exportador. Sí, a ver, imagínense qué dolor saber que el promedio
de gasto que tiene el sector exportador en materia de seguridad es de $1 millón diario. Ese $1 millón que podríamos ir justamente a generar mayor productividad, mayores productos, mayor capacidad productiva y mayor exportación, nos ha tocado invertir en seguridad. Yo creo que la seguridad es un tema que compete a todo el país. Esperemos en el 2024 que se vayan resolviendo los temas. Creo que la semana pasada se ha dado una gran noticia de parte de la Fiscalía de ir desentramando todos estos problemas que existen dentro de las estructuras mismas. Nosotros lo veníamos advirtiendo, que el tema de seguridad lo veíamos como una amenaza a los pilares fundamentales de la República del Ecuador, y yo creo que tenemos que ir recuperando esa institucionalidad perdida, ir recabando esos formas de seguridad en que el ecuatoriano se siente en paz para producir. Es un gran desafío que tenemos todos como sociedad, y lógicamente el otro punto que va a ser de gran relevancia para el sector exportador va a ser el de conseguir primero que los acuerdos de China, Costa Rica y Corea del Sur sean aprobados en la Asamblea, lograr, si es que tenemos suerte, que en los Estados Unidos se apruebe la ley IDEA y las negociaciones con la Canadá, para subir de un promedio de 4 de cada $10 que exportamos protegidos con acuerdos, que suba a 7 u 8 dólares que exportamos de cada 10 protegidos con acuerdos comerciales. Eso nos daría mucha seguridad y habría un shock importante en la economía para ir creciendo las exportaciones. Y nos ayudaría a tener una inyección directa de competitividad al reducir esos aranceles, que es lo que tanta falta nos hace. Necesitamos ayudas y alicientes de competitividad para que nuestras exportaciones vuelvan a crecer a 2 dígitos en el 2024. De pronto, las medidas que implementaron para que no se contamine el producto por el narcotráfico, ¿están dando resultados en este poco tiempo? A ver, nosotros hemos suscrito y suscribimos un convenio con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior, justamente para buscar zonas seguras, carreteras seguras, tratar de proteger la cadena logística. Incentivamos muchísimo a las empresas también a que busquen mecanismos como el certificado BASC para poder tener los controles. Sin embargo, no es fácil. Como le decía, el crimen organizado se ha metido en prácticamente en todo lado. Uno ya no sabe con quién se sienta al frente, y esa es la verdad. Y es muy grave lo que le estoy diciendo, pero es la realidad. Entonces, yo creo que tenemos que seguir buscando la manera de ir reduciendo esos incrementos y tratar de generar la mayor cantidad de acciones posibles en aras de ir disminuyendo esa gran contaminación que sí afecta y afecta mucho al sector exportador. Muchísimas gracias por esta entrevista. Que tenga un excelente inicio de semana.